A continuación hablaremos sobre la contaminación de suelos por metales pesados. La norma oficial mexicana NON 147 Semarnat, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio o vanadio. El objetivo de esto es establecer criterios para la caracterización y determinación de concentraciones de remediación de suelos contaminados con arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, hexavalente, mercurio, níquel, plata, selenio, plomo, talio y vanadio y sus compuestos inorgánicos, así como los criterios de remediación. El campo de aplicación de esta norma es de observancia obligatoria para todas aquellas personas físicas y morales que deban determinar la contaminación de un suelo con materiales o residuos que contengan arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus componentes inorgánicos. En definiciones encontramos: para los efectos de esta norma oficial mexicana se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Salud y sus reglamentos, así como las definiciones contenidas en la norma mexicana referida en el inciso 3, referencias. La bioaccesibilidad es la fracción soluble de un elemento químico contenido en el suelo determinado a partir de un estudio in vitro. La concentración específica total es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por una unidad de masa del suelo en estudio, expresada en kilogramos, base seca que se calcula de manera particular para un suelo, por encima de la cual se considera existe un riesgo a la salud de los seres humanos en las condiciones ambientales de transporte y exposición específicas del sitio. Concentración de fondo total es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por una unidad de masa del suelo en estudio, expresada en kilogramos, base seca que se encuentra en un suelo de manera natural. Concentración de fondo soluble es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por una unidad de volumen de la solución extractante expresada en L, que se encuentre en el suelo de manera natural. Concentración inicial total, masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por una unidad de masa en estudio expresada en kilogramos, base seca. Concentración inicial soluble es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por una unidad de volumen de la solución extractante expresada en L. Concentración objetivo total es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por la unidad de masa del suelo en estudio expresada en kilogramos, base seca que selecciona para remediar un suelo mediante alguno de los procedimientos establecidos en la presente norma y que pueden ser CRT, CFT o CET. Concentración objetivo soluble es la masa del elemento químico regulado expresado en miligramos por unidad de volumen de la solución extractante expresada en L, que se selecciona para remediar un suelo cuando no hay población humana potencialmente expuesta y que corresponde al CRS más CFS. Concentración de referencia soluble, masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por unidad de volumen de la solución extractante expresada en L, que sumada a la concentración de fondo de la misma fracción representa el valor máximo por encima de la cual existe riesgo para el medio ambiente. Concentración de referencia total es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por unidad de masa del suelo en estudio expresada en kilogramos, base seca por encima de la cual se considera existe riesgo de que se genere efectos adversos para la salud. Concentración total es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos por unidad de masa del suelo en estudio expresada en kilogramos, base seca extraída del suelo por digestión ácida o alcalina, de acuerdo al método especificado en esta norma. Concentración soluble es la masa del elemento químico regulado expresada en miligramos
por unidad de volumen de la solución extractante, expresada en L, determinada de acuerdo al método de extracción especificado en esta norma. Controles institucionales son restricciones administrativas en el uso o acceso a un sitio o instalación para reducir o eliminar la exposición potencial a los elementos normados presentes en el suelo. Elementos normados son los elementos químicos regulados en esta norma oficial mexicana, que son arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio. Fuente de contaminación es toda actividad antropogénica que emite contaminantes que se depositan en el suelo de manera deliberada o fortuita, continua o súbita. Mecanismo de liberación es el proceso físico, químico, biológico mediante el cual se hacen disponibles los contaminantes que se encuentran en la fase sólida del suelo. Mecanismo de transporte es el proceso físico mediante el cual los contaminantes migran hacia el suelo o del suelo hacia otro medio. Modelo conceptual, herramienta que permite la representación escrita o esquemática de las condiciones prevalecientes en un sitio y que muestra la distribución, los mecanismos de transporte y liberación de los contaminantes, y en el que se infieren las posibilidades, rutas y vías de exposición, así como los receptores potenciales. Población humana potencialmente expuesta. Es el asentamiento humano que, con base en el modelo conceptual, puede entrar en contacto con sustancias o compuestos de origen antropogénica presentes en el medio ambiente, susceptibles de ocasionar efectos adversos a la salud. Ruta de exposición. Es el transporte eólico o hídrico que sigue el contaminante desde la fuente de contaminación hasta el organismo. Receptor. En las secretarías está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y Secretaría de Salud. Suelo. Es el material no consolidado de origen natural compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos que incluyen aquel alterado por actividades antropogénicas. Vía de exposición. Es el proceso por el cual el contaminante entra en el contacto directo con el cuerpo, tejidos o barreras de intercambio del organismo receptor, por ejemplo, ingestión, inhalación y absorción dérmica. Especificaciones generales para extensiones menores o iguales a 1000 metros cuadrados. Con la finalidad de atender a situaciones específicas, se establece dos escenarios: extensión afectada, menor o igual a 1000 metros cuadrados, accidentes, emergencias o eventos que deben resolverse inmediatamente; mayor a 1000 metros cuadrados, eventos contaminantes que se presentan de manera deliberada o fortuita, continua o súbita. En la siguiente tabla se puede apreciar las concentraciones de referencia totales por tipo de uso de suelo. Entre ellos podemos ver los contaminantes, el uso agrícola, residencial, comercial, esto está expresado en miligramos y kilogramos, y el uso industrial en miligramos y kilogramos. Ahí podemos ver los contaminantes, que es el arsénico, el bario, el berilio, el cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio. Y al último podemos encontrar una nota que dice: en caso de que se presenten diversos usos del suelo en un sitio, debe considerarse el uso que predomine. Cuando en los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano no estén establecidos los usos del suelo, se usará el valor residencial. En el modelo conceptual veremos lo que es la representación esquemática de un sistema ambiental y de los procesos físicos, químicos y biológicos que determinan el transporte de los contaminantes desde la fuente de emisión hacia los diversos medios ambientales y de ahí a los posibles receptores del sistema representado. Como veremos, aquí se aprecia una imagen de lo que viene siendo el mapa conceptual. En alternativas se encuentra lo que son concentraciones de referencias totales, concentraciones de fondo, concentraciones específicas totales, estudio de evaluación del riesgo ambiental, plomo, método de bioaccesibilidad, concentraciones basadas en la biodisponibilidad de los contaminantes y la fracción soluble. En la extensión mayor a 1000 metros cuadrados podemos encontrar lo que el modelo conceptual es pH y acuífero vulnerable, lo que viene siendo el pH y no acuífero vulnerable, y el último que sería no hay pH.
En el PHY acuífero vulnerable podemos encontrar un esquema más detallado. En el PHE y no acuífero vulnerable encontramos otro esquema donde dice el muestreo exploratorio y de determinación analítica. El otro sería el donde no hay PHE, población humana potencialmente expuesta. Aquí encontraremos otro esquema más detallado donde está seleccionada alternativa para determinar concentración objetivo, concentraciones específicas, estudio de evaluación del riesgo ambiental, medición de las fracciones solubles, muestreo exploratorio y de fondo y determinación analítica, si sí o no, muestreo de detalle, determinar el área y espesor del suelo contaminado, establecer acciones de remediación. Criterios para la remediación de suelos. La remediación tiene por objeto eliminar o reducir la concentración de los contaminantes o el control de los mismos dentro de parámetros que no pongan en riesgo la salud y el ambiente, lo cual puede llevar a cabo a través de disminuir las concentraciones de los contaminantes de manera permanente, disminuir la bioaccesibilidad o solubilidad de los contaminantes, evitar la dispersión de los contaminantes en el ambiente, el establecimiento de controles institucionales. En la evaluación de la conformidad podemos encontrar que se realizará a petición de parte de la Profepa, por los organismos de certificación, por las unidades de verificación u organismos de tercera parte acreditados y aprobados en los términos establecidos por la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento. La Semarnat y la Secretaría de Salud establecen que el procedimiento de evaluación de la conformidad a seguir por la autoridad o por terceros debidamente acreditados y aprobados para determinar el grado de cumplimiento de esta norma se agregará a lo establecido en el acuerdo mediante el cual se establezca el procedimiento para la evaluación de la conformidad para normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2006. En los tipos de muestreo de la norma mexicana 132 están clasificados por muestreo exploratorio, mientras de suelo representativas para establecer la presencia de contaminación, así como sus posibles distribución horizontal y migración vertical. Otra clasificación sería muestreo de detalle, dice que determinar el área y espesor del suelo contaminado. Y el otro sería muestreo de fondo, dice que es obtener muestras representativas de los suelos antiguos, el área que se presume contaminada, que permita determinar las concentraciones del suelo natural no afectado. En los métodos analíticos encontramos los que vienen siendo los procesos de extracción y digestión de muestras, extracción solubles con agua en equilibrio con CO2, digestión ácida por microondas, digestión alcalina por cromo hexavalente, espectrometría, absorción atómica, emisión con plasma acoplado inductivamente, determinación colorimétrica de cromo 4, bioaccesibilidad de plomo.